El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos y hermanas. Oremos al Señor. Nuestro bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estar aquí, Señor. Es en reconocimiento, Padre, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. En tu mente estuvimos antes de la fundación del mundo, y todo lo que tú hiciste en tu mente, o planeaste en tu mente, Señor, a través de los tiempos se vino cumpliendo o desplegando, Señor, eso que estuvo en tu mente, Padre. Y nosotros estuvimos en tu mente, bendito Señor, que a su debido tiempo nos manifestamos, Señor, debido a tu predestinación, elección. Nosotros también, Señor amado, hemos sido elegidos, predestinados por ti para ser adoradores, para recibir tu palabra, para recibirte a ti, Señor. En esta hora que llegó el tiempo de que tus hijos de este tiempo se manifiesten, nosotros juntamente con ellos, Señor, nos estamos manifestando como hijos tuyos, Padre. Es debido a tu elección, tu predestinación, bendito Padre. Por eso estamos, Señor, en ti, en tu palabra, en tu camino. Y te damos gracias por ello, Señor. Y te rogamos, Padre, en esta tarde, que nos bendigas a través de tu palabra, que nos des una buena porción de tu palabra, que nos edifique, que nos anime, que nos ayude a poder seguir hacia adelante, bendito Padre, porque todavía hay camino que recorrer, bendito Señor, pero estamos confiando que de tu mano poderosa llegaremos hasta el final. Te damos gracias en esta tarde, Señor amado, y nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias al Señor en esta tarde, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra. Acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Bendito es el Señor. Romanos capítulo 1, vamos a leer el verso 16. Solamente un verso. El verso 16. Dice así la palabra del Señor. La Biblia de hermana. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, verso 16. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Repetimos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Gracias al Señor en esta tarde. Bueno, en esta tarde voy a estar hablando un tema titulado La predicación intelectual y sus resultados. Ese es el tema que estaré hablando en esta tarde con la ayuda del Señor. Espero que el Señor me ayude, ya que el tiempo en el que vivimos es un tiempo muy tremendo. Es un tiempo muy, en cierto sentido, muy lamentable, muy triste. La condición, la situación de los creyentes del tiempo del fin es triste, es lamentable. Pero esto en parte, no en totalidad, pero en parte,
es debido a los púlpitos. Y eso es lo que voy a estar hablando en esta tarde. La predicación intelectual y sus resultados. Ahora, esto por supuesto no estoy hablando o dirigiéndome a ninguna persona o a ninguna iglesia en particular. Estaré refiriéndome de una forma universal. La predicación intelectual y sus resultados a nivel universal, a nivel mundial. En primer lugar, voy a un poquito a hacer entender lo que significa intelecto o intelectual, porque necesitamos todas esas cositas comprender o entender, para que al entender con claridad sepamos a lo que el profeta de Dios se está refiriendo con estas palabras, porque el profeta usó en todos sus mensajes esta palabra intelecto o intelectual. Entonces, tenemos que en primer lugar comprender qué significan estas palabras de intelecto o intelectual. Quizás algunas personas no logren comprender el significado de estas palabras, pero con la ayuda del Señor pues vamos en esta tarde a comprender el significado de estas palabras, ¿sí? Y la palabra teología de igual manera, porque el profeta habló mucho en sus mensajes acerca de estas palabras y ustedes lo han de haber leído, pero quizás no tengan la comprensión correcta de lo que significan estas palabras, intelecto, intelectual o teología. Mire, solamente buscando en un diccionario sencillo, sin complicarnos, ¿qué es una persona intelectual? Una persona intelectual es una persona dotada de un grado elevado de inteligencia. A esas personas se les dice intelectuales. A las personas que están dotadas con un grado elevado de inteligencia. ¿Me está entendiendo? Ya, esa es una persona intelectual. Una persona dotada de un grado elevado de inteligencia. El intelecto tiene que ver con la inteligencia de la mente, de la persona. Por supuesto tiene niveles. El intelecto tiene niveles, o sea, que hay unas personas que tienen más capacidad que otras de inteligencia, ¿no es cierto? El intelecto es el poder o la facultad de la mente. Ese es el intelecto. Es la facultad de la mente, por lo cual uno sabe o comprende. O sea, la facultad o la capacidad que la mente tiene es lo que le permite comprender las cosas. ¿Ya? Si no tuviéramos nosotros una capacidad mental, no pudiéramos comprender las cosas. ¿Me entiende? Pero la razón de que podemos comprender las cosas es porque tenemos una facultad mental, una capacidad mental que Dios mismo dio y a todo ser humano. A todo ser humano Dios nos dio intelecto. A todo ser humano. En el sentido estricto de la palabra intelecto, todos tenemos, aunque sea una medida mínima de intelecto, o sea, de inteligencia mental. ¿No es cierto? Sí, bueno, toda persona tiene, aunque sean una mínima, una capacidad de inteligencia. Ahora, pero ya que no a todos se les dice intelectuales, es por razón de que no todos tenemos el mismo grado de inteligencia. Entonces, a las personas intelectuales se les dice a los que tienen mayor capacidad de inteligencia. Ellos son los intelectuales. Aunque estrictamente todos tenemos una medida de intelecto. Espero que me haga entender. Ahora, la palabra teología es una palabra, por supuesto, griega. Y la teología, pues, sencillamente es el estudio acerca de Dios. Eso es lo que trata la teología. La ciencia que trata de Dios, eso es la teología. La ciencia que trata de Dios es el estudio sobre Dios o acerca de Dios. Eso es la teología. Ahora, pero por supuesto,
conocer acerca de Dios y conocer a Dios son dos cosas diferentes. La teología trata del estudio acerca de Dios. Habla del conocimiento de Dios, acerca de Dios. Espero me haga entender. Teos es Dios y logos, estudio. Teología. Teos, Dios, y logos, estudio. Entonces esta palabra teología significa estudio acerca de Dios. Es la ciencia que trata de Dios. Muy bien. Ahora con este entendimiento pues vamos a entender mejor a lo que el profeta de Dios se refiere en muchos de sus mensajes con esta palabra teología, intelecto o intelectual. Muy bien. Ahora, hemos leído el libro de Romanos capítulo 1, el verso 16. El apóstol Pablo hablando dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y luego dice, porque es poder de Dios para salvación. Ahora mire, dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Mire, en otra versión de Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, o sea, de los gentiles. Bueno, la salvación para todos, pero el evangelio es el poder de Dios que salva a todo aquel que cree. Dice la Biblia, San Marcos 16, el que creyere en el evangelio y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere en el evangelio será condenado. Entonces, el evangelio es el poder que salva a todo aquel que cree. Muy bien, ahora, con esa escritura es suficiente para nosotros hablar por horas, ya que el evangelio, al ser predicado de la manera correcta, va a salvar almas. Porque el evangelio dice que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero si el evangelio no es predicado como se debería predicarlo, entonces no hace efecto. Escuche. Ahora, nosotros como cristianos, como creyentes, algunos de hace muchos años, algunos de hace pocos años, de alguna manera, que hemos sido instruidos, sabemos cómo es que la iglesia tiene un proceso, viene a través de etapas. Así como el pueblo de Israel pasó por sus etapas desde que salió de Egipto hacia una tierra de promesa, así la iglesia del Nuevo Testamento de igual manera ha salido y está en un proceso hacia una tierra de promesa espiritual, por supuesto. Allá fue literal, en el Nuevo Testamento es espiritual. Lo que el pueblo de Israel pasó allá en lo literal, en el Nuevo Testamento la iglesia pasa en lo espiritual. Pero allá es el tipo. Allá es como un modelo de lo que en el Nuevo Testamento está sucediendo. Entonces, cuando vemos al pueblo de Israel como figura o como modelo o como tipo, podemos ver cómo es que no todos los que salieron de Egipto rumbo a la tierra de promesa llegaron a la tierra de promesa. No, no llegaron. De los que salieron solamente llegaron 2. En el camino se fueron muriendo la mayoría. Otros llegaron a la frontera, pero solamente 2 de los que salieron cruzaron al otro lado del Jordán hacia la tierra prometida. Ahora, yo quiero que usted entienda eso, porque nosotros en el Nuevo Testamento estamos pasando la misma situación. La mayoría
se han ido quedando en el desierto, se han muerto espiritualmente en el desierto. Otros hemos llegado o han llegado a las fronteras, a Cades Barnea. Pero a nivel universal no se ha llegado todavía a la tierra de promesa. Y entonces aquí el profeta de Dios va a decir en el mensaje El Sonido Incierto acerca de eso, y vamos en esta tarde un poquito a tomar esa parte y avanzar. Mire, en el mensaje El Sonido Incierto, predicado en el año 62, dice creyentes fronterizos. Está hablando de los creyentes fronterizos, o sea, de aquellos que se quedaron en la frontera y no pudieron avanzar hacia el otro lado, a donde el Señor les prometió esa tierra como herencia. Entonces dice, creyentes fronterizos. Israel estuvo en el desierto por 40 años. Tuvimos una serie de eso, ¿no? Que hablamos del mensaje Volveos al Norte, muy tremendo, son 12 temas. Eso está ahí en el YouTube. Son 12 temas que hablé del mensaje Volveos al Norte. Ahí ampliamos esto bastante. Dice el profeta aquí, Israel estuvo en el desierto por 40 años. Fue tremendo eso. ¿Cómo es que ellos ni siquiera 15 días debían haber demorado en llegar hacia la tierra de promesa? Pero vagaron 40 años en el desierto. Es increíble. Pero sucedió así. Ahora, si eso fue allá así en tipo, en el Nuevo Testamento viene sucediendo lo mismo. La iglesia ha demorado demasiado para llegar a su tierra prometida espiritual. Y muchos espiritualmente se han muerto en el desierto. Otros estamos en la frontera. En su mayoría estamos en la frontera. Ahora, pero la promesa es entrar a la tierra prometida, allá al otro lado. Y me estoy refiriendo de manera universal, ¿no? Ahora dice aquí el profeta, Israel estuvo en el desierto por 40 años caminando alrededor y alrededor con las bendiciones de Dios. Y aunque en el desierto y todo el caminar del pueblo de Israel sí tuvieron bendiciones, las verdaderas bendiciones, bueno, aquí va a decir el profeta, pero hermanos, allí en la tierra prometida estaba la plenitud de las bendiciones de Dios para ellos. Había cosas más grandes, más gloriosas de lo que ellos tuvieron en el desierto, al llegar al otro lado. Entonces, eso está diciendo. Allí en la tierra prometida estaba la plenitud de las bendiciones de Dios para ellos. Eso es lo mismo con nosotros. Nosotros también en este caminar hemos tenido bendiciones de parte de Dios. Los enfermos se han sanado, muchas cosas hemos visto. Pero eso es muy poco a lo que Dios prometió en su palabra. Nosotros también se nos ha prometido un Pentecostés. Y esa es nuestra tierra prometida, espiritual para nosotros. Allá es donde tenemos que llegar, a un Pentecostés. Mire, dice aquí, y hoy en día estamos caminando alrededor en círculos así. Ahora el profeta ya está hablando de acá, con nosotros ya. Por eso dice, y hoy día estamos caminando alrededor en círculos así. Me refiero en un sentido universal. Y el poder de Dios está listo para meternos también. Ahora, eso es lo que quiere el Señor. El anhelo de Él es meternos hacia la tierra de promesa. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí va a decir el profeta. Y esta es la parte triste realmente. Dice, ¿pero qué estamos haciendo? Ahora esto principalmente, por supuesto, los predicadores, porque los laicos de alguna manera están dependiendo de los predicadores. Pero los laicos también tienen que entender qué es lo que está sucediendo. ¿No es cierto, hermanos? Los laicos también tienen que entender qué es lo que está sucediendo. Porque es que no hemos cruzado al otro lado hacia la tierra de promesa. Aquí, esta es una gran pregunta que el profeta está haciendo. ¿Pero qué estamos haciendo? Escuche. Esto es lo que se está haciendo. Y por años se viene haciendo esto. Dice el profeta aquí,
sembrando semilla intelectual, pláticas intelectuales. Mire lo que se está haciendo. Razón que la iglesia a nivel universal no ha llegado a la tierra de promesa. Es porque se ha estado sembrando, se está, dice aquí, sembrando semilla intelectual. ¿Qué significa eso? Semilla intelectual significa solamente impartiendo conocimiento intelectual. Porque el intelecto es la capacidad mental que un hombre tiene. Y los predicadores lo que han venido haciendo, digamos así, es solamente transmitiendo la palabra de forma intelectual. Pero no hay el poder del cual el Pablo habló, porque no avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, pero mire, esto no es así nomás. Porque si se está sembrando semilla intelectual, si es una semilla, es porque va a haber una cosecha. Si se viene sembrando, es porque entonces algo va a hacer esa semilla. Si es una semilla de predicación intelectual, solamente se está transmitiendo conocimiento. Por supuesto, no es que está mal, pero si solamente es eso, ¿qué cosecha vamos a tener? ¿Qué estamos haciendo? Dice, sembrando semilla intelectual. La palabra transmitida por el intelecto del hombre, que es la capacidad, la inteligencia que el hombre tiene para retener cosas de la Biblia, de la palabra o del mensaje, y eso transmitirlo. Nada más. ¿Y qué se está logrando con eso? Ahora esa es la gran pregunta. ¿Qué se está logrando con predicaciones intelectuales, con semilla intelectual, que dice aquí, o pláticas intelectuales? ¿Qué se está logrando con eso? Escuche, es muy tremendo, porque si se está sembrando semilla intelectual, va a haber resultados, va a haber resultados. Por eso mi tema en esta tarde es la predicación intelectual y sus resultados. ¿Cuáles son los resultados de la siembra de la semilla intelectual? Escuche. Del mensaje oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios predicada en el año 60. A los hombres y a las mujeres les gusta escuchar discursos intelectuales. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que a los creyentes del tiempo del fin les gusta, como dice aquí, escuchar discursos intelectuales? En lugar de la predicación del poder y de la resurrección de Jesucristo, que es a lo que Pablo se refirió en el libro de Romanos. A los hombres y a las mujeres les gusta escuchar discursos intelectuales, que se hable bonito, que se predique bonito, que suene bien, en lugar de la predicación del poder y de la resurrección de Jesucristo. Porque ese es el verdadero evangelio, hermano. Ese evangelio que tiene poder para salvación. Ese es el verdadero evangelio. Ese evangelio que transforma vidas, que cambia vidas. Ese es el verdadero evangelio. Pero las pláticas intelectuales no logran transformar vidas, no logran cambiar vidas. Escuche lo que va a hacer. La semilla intelectual, las predicaciones intelectuales solamente van a lograr esto, escuche. Eso es lo que nos ha metido en problemas hoy día. ¿Qué es lo que nos ha metido en problemas hoy día? Discursos intelectuales, predicaciones intelectuales de hombres inteligentes con capacidad intelectual para predicar. Dice que eso nos ha metido en problemas hoy día. ¿Es un problema? Porque como resultado, el 90% solamente son
creyentes, miembros de iglesia. Ese es el resultado de la siembra de la semilla intelectual. Solamente miembros de iglesia. Esa es la razón de la siembra de solo teología ministerial, del mensaje de la personificación del cristianismo, predicado el año 57. Escuche. Esto es lo que hace la semilla intelectual al ser sembrada, las prédicas intelectuales. Dice, los intelectuales a la anciana, aquí el profeta de Dios va a poner un ejemplo, una comparación. Dice, los intelectuales, escuche bien eso. En otras palabras, los predicadores intelectuales, los maestros intelectuales, a la anciana, ellos le alisan las arrugas de la cara. Ya, eso es lo que hace la predicación intelectual. Es como a una anciana, ¿cómo es? Alisarle la cara con algunas, ¿cómo se llama? Con algunos maquillajes. ¿Sí? Aquí va a decir eso. A la anciana ellos le alisan las arrugas de la cara, pero todavía ella es la misma mujer anciana. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Solamente le están poniendo una capa encima, nada más. Le están dando una apariencia, nada más. Pero sigue siendo la misma anciana, la misma persona. Ahora, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque la capacidad intelectual de un predicador que solamente está sembrando semilla intelectual, solamente eso es lo que está logrando. Convirtiendo a los creyentes en, como dice la Biblia, con apariencia de piedad. Pero no hay realidad. No es real. No es verdadero. Solamente es externo, por encima. ¿Me está entendiendo? Se va a lavar la cara a la anciana y vaya a ver cómo va a quedar. Ahí mismo están las arrugas. Y quizás hasta peor se hace. ¿No es cierto? Ahora, a las iglesias, a los creyentes, las predicaciones intelectuales, eso es lo que se les hace. Escuche. Entonces, las predicaciones intelectuales solo maquillan un poco con conocimiento intelectual. Pero los miembros en su interior siguen siendo los mismos. Los creyentes, los laicos en su interior siguen siendo los mismos. El poder del evangelio no los ha cambiado. ¿Me está entendiendo? Solamente es una apariencia que tienen porque van a la iglesia. Y está bueno ir a la iglesia, pero eso no es suficiente. Porque eso solamente sería una cubierta. ¿No es cierto? Sería una cubierta para decir yo soy cristiano, yo soy creyente. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. Bueno, está bien ir a la iglesia, pero eso no le hace ser un cristiano. Un cristiano le hace tener a Cristo en su vida. Eso sí le hace ser a usted un cristiano. Ahora, pero mire, el resultado de la semilla intelectual, de la predicación intelectual, esto es el resultado. Miembros de iglesia, maquillados espiritualmente con religión. Escuche, al anciano le quitan las arrugas de la cara, pero él es el mismo anciano. Yo le daré vuelta a una página nueva en el año nuevo. Ahora, eso es lo que dicen algunos. Bueno, este año hice esto, aquello y lo otro. El año que viene sí me voy a portar bien. Ahora, la predicación intelectual, eso es lo que logra. Hacer que los creyentes, como dice aquí, volteen una nueva página el próximo año, nada más. Y digan, este año que viene sí me voy a portar bien.
Pero resulta que no. Y luego viene el otro año y vuelta dice lo mismo. Este año sí me voy a portar bien. Eso es el resultado de la semilla intelectual. Ese tipo de creyentes tenemos. Escuche. Tiraré mi pipa y la recoge al día siguiente. ¿Ven? Eso es solo, dice usted, no es alisar las arrugas de la cara. Es un nacimiento lo que la iglesia necesita. Es que la Biblia lo que dice es que hay que nacer de nuevo. Esto no es cuestión de ponerse una capa o ponerse un poco de maquillaje o quizás poner un remiendo. No, tiene que ser nuevo. Y el nuevo nacimiento se produce en el interior. Esto no es mental. La parte mental es la parte intelectual. Pero el nuevo nacimiento se produce dentro del hombre y la mujer. Escuche. Entonces dice, no es alisar las arrugas de la cara. Pero en un sentido espiritual, alisar las arrugas de la cara significa solamente hacer miembros de una iglesia. Es decir, con eso ya se ve bien. Escuche, del mensaje Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad, año 61. Pero nosotros queremos nuestros pastores intelectuales. ¿Cómo es que hemos llegado, hermano, en el tiempo del fin a tener este tipo de creyentes, lamentablemente, como dice aquí, que quieren pastores intelectuales, inteligentes, que les hagan su religión? Que mire lo que dice aquí. La mayoría, aunque esto no es todos, no son todos, pero dice la mayoría, quiere un pastor que hable calladito. Alguien que diga afeminadamente, sí, querida mía. Es como algunos hombres en casa, como algunos esposos en casa que tienen miedo de sus esposas y que tienen que decirle más del miedo, sí, querida. Ahora, no estoy diciendo yo, un profeta lo dice. La mayoría, aunque no todos, quieren un pastor que hable calladito, que no vaya a usar palabras que les vaya a ofender. Alguien que diga afeminadamente, sí, querida mía. Pero Dios quiere voces como truenos. Ahora, ese tipo de predicadores es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para tener una buena cosecha. Para eso es. Para tener una cosecha buena en el tiempo del fin. Y necesitamos que la palabra nos moldee, nos corrija, enderece. Así tiene que ser. Vea lo que dice. Sí, Señor. Pero por acá, dice, están aquellos que dan palmaditas en las espaldas. ¿Cuándo así, hermano? Pero sí hay predicadores, como dice acá, que hablan calladito, usan palabras para no ofender, porque se vayan a ofender los creyentes y a lo mejor se van a ir, porque claro, hoy como tenemos sectas o iglesias en cada esquina, entonces se salen de una y se van a otra. Ese tipo de cristianos tenemos en el tiempo del fin, débiles, cobardes. Así es. Plantas de invernadero, débiles. Esto le vamos a presentar al Señor. ¿Qué cosas? Eso es lo que causa. Esos son los resultados de predicaciones intelectuales. De hombres inteligentes con capacidad de inteligencia para hablar la palabra de Dios. Pero no hay el poder que transforma esas vidas. Solo predica bonito y nada más. ¿Qué está diciendo acá? Pero Dios quiere voces como truenos. Sí, Señor. Pero por acá están aquellos que dan palmaditas en las espaldas.
del mensaje La imitación del cristianismo. Mire lo que dice. Qué tremendo es esto. Tratan de ingresar hombres a la iglesia por discursos intelectuales. Y logran hacer eso, hermano. Porque como ven un buen discurso intelectual, bien bonito, bien trazado de la Biblia, qué bonito. Tratan de ingresar hombres a la iglesia por discursos intelectuales. ¿Y qué llegan a hacer esas personas ahí? Pues solamente miembros de dicha iglesia, nada más. Y aunque es bueno ser miembro de dicha iglesia, pero es que si solamente ahí se ha llegado, no estamos haciendo nada. Al menos en el tiempo en el que vivimos, cuando se nos ha hecho promesas tremendas y gloriosas para la iglesia. Porque esto, aunque puede ser un poquito duro, pero el tiempo demanda que se hable así. El tiempo en el que vivimos demanda que se hable así. Que despertemos a la realidad de los creyentes flojos que tenemos hoy en este tiempo. ¿Qué dice acá? Lo que necesitamos no son discursos intelectuales. Porque esto mirará lo que sucede. Esto no queda así nomás. Los discursos, que es una semilla, como está diciendo el profeta, dice, lo que necesitamos no son discursos intelectuales, sino el bautismo del Espíritu Santo con poder y demostraciones y manifestaciones del Espíritu. Es lo que necesitamos, porque ese poder es lo que transforma las vidas de las personas. El poder del Espíritu Santo del cual habló Pablo, que dice para salvación, no parcha a nadie, no remienda a nadie, transforma, hace nuevas criaturas. ¿Qué dice? Sino el bautismo del Espíritu Santo con poder y demostraciones y manifestaciones del Espíritu es lo que necesitamos para atraer hombres a la iglesia. Entonces es el poder del Espíritu Santo que tiene que traer hombres a la iglesia. Y si Él los trae, Él mismo hace la obra. Pero si es el hombre trayendo con su capacidad, con su intelecto, con su conocimiento que tiene, lo único que va a lograr es miembros de iglesia. Amontonando las piedras ahí y no hay el cantero. El poder del Espíritu que deforma esas piedras. Escuche, esa es la unción de la atracción del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿ah? Dice, las escuelas y los seminarios son maravillosos. ¿Qué es lo que enseñan en los seminarios? Pues teología. Y de ahí es donde salen teólogos. ¿Cuáles son los teólogos? Los que han adquirido el conocimiento acerca de Dios. Esos son los teólogos. Gente inteligente, hombres inteligentes, intelectuales, teólogos con capacidad intelectual acerca de Dios. Y aunque eso no está mal, pero eso no es, aquí va a decir el profeta de Dios, que eso no es el programa de Dios. Escuche, dice, las escuelas y los seminarios son maravillosos, nada en contra, pero no es el programa de Dios. No es el programa de Dios de que el hombre con su capacidad intelectual trate de llevar la iglesia hacia las promesas de Dios. No se puede con eso. No se puede con eso. Escuche. Dios escogió a los ignorantes y analfabetos. Qué tremendo lo que el Señor hizo. Es que ahí es donde se ve el poder de Dios, hermano. Ahora, no me admiraría un tremendo teólogo que fue al seminario tantos años, que tenga una capacidad intelectual de predicar la palabra, de enseñar la palabra de Dios. No me sorprendería, porque claro, como es preparado, es un teólogo, estudió tantas cosas, no me sorprende. ¿Pero qué? De una persona ignorante,
Una persona que ni siquiera, así como Pedro, que no conocía ni siquiera la O ni la A, ¿cómo eran? Y que a esos hombres Dios les dé de su poder. Ahí está el programa de Dios. Eso es lo que dice acá. Dios escogió a los ignorantes y analfabetos, hombres que no podían hablar bien. ¿Pero qué hacen los seminarios? Bueno, ahí les enseñan a cómo ubicar las palabras bien. Palabras que no vayan a ofender. ¿Qué fuera, hermanos, si hoy tuviéramos un Juan el Bautista, un Elías, esos hombres, esos profetas tan rudos, que hablaban de generación de víboras y todo eso? No, pues los creyentes Dios salieran corriendo al escuchar a un predicador así. A un Amós, yendo a Samaria. Dios escogió a los ignorantes y analfabetos, hombres que no podían hablar bien. A ellos les escogió. Entre esos estaba Pedro. Hombres que ni siquiera podían leer su propio nombre. Muy pocos Dios escogió intelectuales. Muy pocos. Pero tuvo que hacer un gran trabajo el Señor con ellos. Doble trabajo tuvo que hacer. Ahora escuche, como dice la Biblia, eran hombres sin letras y del vulgo, pero habían asistido a una escuela mucho mejor. Es que el Señor tiene una escuela de capacitación y no es una escuela intelectual, así como los seminarios, no, es otro tipo de escuela. El Señor capacita de otra forma, capacita con su poder, con experiencias, con pruebas, con aflicciones. Con eso capacita el Señor. Escuche, porque cuando sanaron al hombre en la puerta llamada Hermosa, se dieron cuenta de que ellos habían estado con Jesús. Allí está la escuela. En esa escuela del Señor, no solamente da revelación de su palabra, que va más allá del intelecto del hombre, sino que también les da de su poder. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso se recibe en la escuela de Dios. Hechos capítulo 4, verso 13. Hechos capítulo 4, verso 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En otra versión de Biblia dice así, escuchen: cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaba Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Entonces, estos hombres no eran hombres de seminario, intelectuales o inteligentes en el sentido humano. Dice, y en esto, siendo iglesias de la clase intelectual, es que, mire, es que esta es la siembra. Esta es la siembra, la semilla intelectual. Produce creyentes intelectuales, iglesias intelectuales. Dice el profeta, y en esto, siendo iglesias de la clase intelectual que tenemos hoy en América y en todo el mundo. Cuando llegamos a esa clase de escuela, cuando las personas llegan a esa clase de escuela intelectual, porque no se podría llamar iglesia en el sentido estricto de la palabra iglesia, que significan los llamados fuera. Pero a estas iglesias se les dice, como dice aquí, iglesias de la clase intelectual. Las iglesias se han convertido en escuelas intelectuales. Y en esto, siendo las iglesias de clase intelectual que tenemos hoy en América y en todo el mundo, cuando llegamos a esa clase de escuela, a esa iglesia intelectual,
cuando se llega allá, dice, entonces el cristiano, el creyente, al asistir a esa escuela intelectual, a esa iglesia intelectual, dice, entonces el cristiano, el creyente, el miembro de la iglesia, de esa iglesia, leyendo su Biblia, ve que debe tratar de comportarse con humildad, debe tratar de ser así. ¿Por qué? Porque la semilla intelectual, eso es lo que va a sembrar en ese laico. Qué tremendo es esto. Esto es muy tremendo. Cuando se ve con ojos espirituales. Eso, como decía el profeta de Dios, pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Sembrando semilla intelectual. ¿Y qué va a producir? Miembros de iglesia. Solamente, y eso algunos, con un buen comportamiento. Ahora, la capacidad intelectual, eso es lo que logra hacer. Miembros de iglesia buenos. Miembros de iglesia con un buen comportamiento. Ahora, eso es lo que logra hacer la predicación intelectual. Yo quiero que usted entienda eso. Dice, leyendo su Biblia, ve que debe tratar de comportarse con humildad, debe tratar de ser así. Escuche. Pero al hacerlo, solo hace una imitación carnal. Qué cosas. Se convierte el miembro de dicha iglesia intelectual en un imitador carnal de lo que es un verdadero creyente. Porque existen los verdaderos creyentes y los imitadores. Los que parecen, pero que no son. ¿Me está entendiendo? La imitación es algo de lo que se parece, pero que no es. Es hechizo. Pero al hacerlo solo hace una imitación carnal. Dice aquí el profeta, dejen que eso penetre bien. Una imitación carnal. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, las predicaciones intelectuales lo que logran hacer es esto. En los creyentes, imitadores carnales. Creyentes que solamente se están portando bien. Creyentes buenos. Creyentes amables, creyentes respetuosos. Eso es lo que logra hacer la semilla intelectual. Pero la predicación intelectual nunca va a poder hacer un creyente nacido de nuevo. No puede. Se necesita el poder de Dios para producir el nuevo nacimiento. Si no, solamente es un buen comportamiento que los creyentes tienen. Del mensaje Inversiones, dice el profeta, y el diablo usa a los moralistas solo para salir y hacer una representación engañosa, cuando en realidad el verdadero poder del Cristo viviente no está allí. Inclusive la predicación intelectual convierte al creyente o al hombre o a la mujer en buenos moralistas. ¿No es tremendo? Y nosotros a veces confundimos el nuevo nacimiento con un buen comportamiento. No es lo mismo. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, del poder de Dios. El nuevo nacimiento no es un buen comportamiento. Y a veces confundimos. Porque una persona es fiel a su esposa, la esposa es fiel al esposo, le trata bien a su esposa, usa bien las palabras adecuadas, es respetuoso. Todo eso pensamos que es persona nacida de nuevo. No. Solamente es una buena persona.
es un buen joven, un buen muchacho, es simplemente un caballero, nada más. Y nosotros vemos personas así allá en el mundo, que no conocen la palabra de Dios, que inclusive rechazan el Evangelio de Jesucristo y son muy buenos caballeros. La gente no va a llegar al cielo porque son buenos. La Biblia dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento es obra del poder del Espíritu Santo en el interior del hombre y la mujer. Ahora escuche, del mensaje El Omnipotente, año 59, dice: es demasiada predicación intelectual. En lugar de iglesias llenas del Espíritu, adorando en el Espíritu, ellos están escuchando mensajes intelectuales. Razón el resultado. Las iglesias debieran estar llenas del Espíritu Santo, como dice aquí, adorando en el Espíritu. Pero en cambio, solamente lo que se sienta uno es a escuchar una predicación intelectual, nada más. Y no va más allá de eso. Es triste, es preocupante. Esto tiene que ser un despertar a la realidad, a la situación del tiempo en el que vivimos. Del mensaje La imitación del cristianismo, año 57, dice: bueno, si la iglesia, dice, solo consiste, escuche, si el cuerpo de Cristo solo debería ser controlado por intelectos, capacidad mental que el hombre tiene, si el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, solo debiera ser controlado por intelectos, teología, la concepción mental, entonces nosotros estaríamos dependiendo totalmente del conocimiento intelectual del hombre. Permítame aclarar eso, dice. Si la iglesia solo confía en la intelectualidad o en cómo ese hombre puede establecer la iglesia y construir lugares grandes, mirando solo la parte externa, y construir lugares grandes y acolchonar los asientos. Repito, si la iglesia solo confía en la intelectualidad, en la capacidad que el hombre tiene para hablar la palabra, o en cómo ese hombre pueda establecer la iglesia y construir lugares grandes y acolchonar los asientos y el órgano de tubos de miles de dólares, y como él pueda predicar su mensaje de tal manera que traiga a la gente a la iglesia con su poder intelectual, el conocimiento que tiene, dice: bueno, yo quiero que ustedes capten esto y nunca lo olviden. Si nosotros solo necesitamos la concepción intelectual del hombre, no necesitamos al Espíritu Santo. Claro. Si la iglesia solamente va a depender del intelecto del hombre, de la capacidad del hombre, de lo que el hombre puede hacer, y aunque no son cosas malas que el hombre puede hacer, como establecer iglesias, como está diciendo aquí, construir edificios, tener el órgano más grande o más bonito, más caro. Si solamente se depende de esas cosas naturales externas que el hombre puede lograr hacer, entonces dice, entonces no necesitamos al Espíritu Santo. Y esto es lo que viene sucediendo también, hermano. Y los laicos carnales, creyentes carnales, solamente están viendo eso, lo externo. Qué tan bonita es la construcción de la iglesia, qué tan bonito es el órgano, qué tantas cosas tienen, cuántos miembros tienen en esa iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. No están viendo realmente lo que se debe ver. Solamente están con los ojos naturales viendo lo carnal, lo natural.
¿Está diciendo el profeta esto aquí? Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Así que por medio del programa educativo mundial, lo cual está bien si no se excluye esto. Pero el hombre no es traído a Cristo por la intelectualidad ni por la teología. El hombre no es traído a Cristo por la intelectualidad ni por la teología o la capacidad mental o el conocimiento que tenga poco o mucho el hombre o el predicador. El Espíritu Santo únicamente es el poder de Dios que trae. El Espíritu Santo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Tiene que ser traído por el Espíritu Santo. Entonces, al ser traídos por el Espíritu Santo, Él mismo se va a encargar de hacer la obra. Él mismo va a empezar a trabajar en esos creyentes para que nazcan de nuevo en su reino. Pero si es solamente el intelecto del hombre, solamente se les convierte en miembros de iglesia y nada más. Y ahí se quedan. Ese es el resultado de la siembra intelectual. Del mensaje Compañerismo, año 55, dice: ahora, si ustedes piensan, por eso es que tenemos tantos miembros de iglesia tibios hoy. Mire, la gente tiene fe intelectual. Ellos simpatizarán, mire, con la fe intelectual o fe mental, que es lo mismo. El intelecto es la capacidad de la mente que estoy diciendo. La gente tiene fe intelectual, ellos simpatizarán. O sea, con fe mental o intelectual, lo único que hacen es simpatizar con el evangelio. Hasta ahí llegan, a simpatizar. O sea, le ven agradable, le ven bonito. Hermano, el evangelio no se lo cree y no se lo sigue porque está bonito, sino porque es el poder de Dios que transforma vidas. Porque algunas veces el evangelio no es bonito. No es bonito a veces. Es difícil, cuesta lágrimas, pero cambia vidas. Dice entonces, la gente tiene fe intelectual y con esa fe intelectual simpatizan, son simpatizantes. Dirán: oh, la Biblia es correcta, seguro, sí señor, ven, tienen intelecto para: oh, yo creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Con fe intelectual creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo he aceptado como Salvador personal. Del mensaje El modo de allegarse a Dios, año 55. Ahora, él puede tener alguna clase de conceptos intelectuales por los cuales él piensa que cree en Dios. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Porque con el corazón se cree. Pero la mente, la fe intelectual también cree, pero aquí en la mente. La verdadera creencia es con el corazón, así dice la Biblia. Con el corazón se cree, pero también existe la fe intelectual, mental. Los intelectuales tienen fe intelectual. Así es. Aquí dice: ahora él puede tener alguna clase de conceptos intelectuales. ¿Qué son conceptos intelectuales? Es la idea del entendimiento humano. Él puede tener alguna clase de conceptos intelectuales por las cuales él piensa que cree en Dios, pero él solamente piensa que cree en Dios. Pero esa es su idea. Entonces, la fe intelectual no produce conversión. Ojo con esto. La fe intelectual o mental no produce conversión. Es el poder de Dios, una vez más, la escritura que leímos al principio. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. La fe intelectual no produce conversión. ¿Qué hace la fe intelectual? Solamente le hace un buen miembro de iglesia, una buena persona. Le hace comportarse bien, nada más.
Dice aquí el profeta, pero cuando realmente cree en Dios, porque con el corazón se cree, llega a ser un convertido y una nueva criatura. Tan pronto como él cree en Dios, entonces llega a ser una nueva criatura, pero con fe desde el corazón, porque la fe intelectual no puede producir nuevo nacimiento. Él puede estar intelectualmente creyendo en Dios. Qué tremendo, ¿no? Que se pueda creer en Dios intelectualmente, mentalmente. Y claro, esa fe intelectual no produce nuevo nacimiento. Dice, pero cuando él cree de corazón, entonces él es un convertido y llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Cuando es un convertido de corazón, no de su intelecto. Tremendo. Escuche, del mensaje del llamado de Abraham, año 55. Mucha gente dice, yo creo. Con fe intelectual. Y tratan de reformar. Nuestro negocio no es reformar. Pero eso es lo que hace la predicación intelectual, hermanos. Reforma al hombre. No lo cambia, lo reforma. Ser reformado y ser cambiado son dos cosas diferentes. Dice aquí el profeta, y tratan de reformar. Hermano, no haga esto, hermano, no haga este otro. Hermano, haga esto, hermano, haga este otro. Hermano, no, esto está mal, hermano, esto está mal. Y luego quizás por algún tiempo dice, bueno, y después sigue lo mismo. Tratan de reformar. Y es un error que nosotros los predicadores tratemos de reformar a los creyentes, hacerles que se porten bien, porque eso es humano, eso es el hombre. ¿Qué dice aquí el profeta? Nuestro negocio no es reformar, es predicar el evangelio. No somos reformadores. Nosotros deberíamos ser predicadores del evangelio para que la persona al creer en el evangelio pueda nacer de nuevo. Del mensaje del pacto de Dios con Abraham y su simiente, año 56, dice, unirse a la iglesia no significa nada en lo absoluto. Escuche, eso es reformación, eso es reformar. Tremendo, ¿eh? Dice que el unirse a la iglesia solamente es reformación. Eso es reformar. ¿Qué significa la palabra reformar? Dice modificar, mejorar, hacer una mejora, especialmente cambiando el comportamiento. Eso es reformar. Pero hermano, qué cosas. Pero para nomás de ser una persona reformada, pues Alcohólicos Anónimos. Ahí le ayudan a reformarse a los borrachos. Allá nomás fuera, para ser una persona reformada. ¿No es cierto, hermanos? Las leyes terrenales, la policía también hacen su parte para reformar a las personas, para que se porten bien. No necesitaría oír el evangelio o creer en el evangelio, porque si hay instituciones que reforman, aún el psicólogo le ayuda con la mente. Pero el evangelio es otra cosa. No reforma al hombre, cambia. El evangelio es el poder transformador de Dios, que hace nuevas criaturas. ¿Ve usted la diferencia? Pero las predicaciones intelectuales logran reformar también. Al asistir a una iglesia intelectual y al tener un predicador intelectual, lo único que va a hacer el creyente es a reformarse nada más. A ser una buena persona, como estoy diciendo. A tener un buen comportamiento. Que sea un hijo respetuoso a su padre.
una esposa fiel, etcétera. Eso va a lograr hacer. Como un psicólogo. No somos reformadores, dice, somos predicadores del evangelio. Tenemos policías de allá afuera. Y los policías que ustedes pagan para reformar, escuelas de reforma, pero nosotros predicamos el evangelio. Y esos que son predestinados o preconocidos por Dios para vida eterna, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Termino. Mensaje compañerismo por redención. Usted dice, bueno, mire, yo creo que si tan solo dejara de mentir y de robar, con todas esas cosas, tan buenas como son, porque los ladrones, hay algo en ellos que quieren cambiar. Dicen, cómo quisiera dejar de robar. Los mentirosos dicen, cómo quisiera dejar de mentir. Yo miento mucho, ya no quiero mentir. Escuche esto. Usted dice, bueno, mire, yo creo que si tan solo dejara de mentir y robar, con todas esas cosas tan buenas como son. Por eso, uno debe vigilarse, hermano. Si acaso solamente es una buena persona, no confunda con el nuevo nacimiento. Con todas esas cosas tan buenas como son, usted todavía, escuche, está 1.000.000 de millas fuera del camino. Usted tiene que edificar un lugar nuevo, no parchar el viejo, edificar uno nuevo. Usted tiene que regresar a empezar bien. Esa es la razón que uno ve tantos errores, tanta gente indiferente, gente que profesa el cristianismo. Y cuando llega el tiempo del prueba, muestran que todavía están lejos. Todavía está en la carne. No está lleno del Espíritu. No está realmente convertido. Todavía tengo mucho que hablar. Dice el profeta de Dios aquí en la edad de Sardis, pero ser reformado y ser nacido de nuevo son dos cosas diferentes, dice aquí. Posiblemente continúo con esto. Que el Señor nos ayude. Tenemos que reconocer realmente el tiempo en el que estamos viviendo. Mirarnos y examinarnos. Usted no está examinando al hermano, no, usted examínese. Usted mírese. Usted véase su condición. No le esté mirando a la hermana, al hermano o al pastor. No. Véase usted. Su condición, véase. Si le hace falta, entonces busque más. Y si al hermano ve que le hace falta, ore por él para que Dios le dé más. Y orando los unos por los otros hacemos mejor. Y así nos ayudamos. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, sí tenemos en nuestro corazón ese algo que quiere ser mejor cada día, que quiere más de Dios, más de su Espíritu, que quiere un real cambio. Si hay eso, hay esperanzas. Todavía, porque si hay un abismo que clama y otro que responde. Pero si no hay nada, piensa que todo está bien. No, así Dios tampoco no puede hacer nada. Pero si hay algo, aunque sea un poquito, ahí es un sentir. Es porque existe eso que usted anhela. Existe en algún lugar y Dios le puede dar. Póngase de pie. Que el Señor nos ayude con sinceridad en nuestros corazones. Debemos mirarnos nuestra condición, nuestra situación. Y al mirar la palabra, la simiente, la semilla que Dios nos dio en esta hora, un mensaje glorioso, tremendo.
que es la verdadera simiente para producir una novia, palabra. Mire usted qué clase de gente es la novia de Jesucristo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde y noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Está escrita así, Señor, y es bueno escucharla así, de esta manera también, Señor, para que nos despierte, nos ayude a mirar nuestra condición, el tiempo en el que vivimos, y esto universalmente, Señor. ¿Qué vas a venir a llevar tú, Señor? ¿Miembros de iglesia? ¿Intelectuales? No. Tú vienes a llevar una iglesia llena del Espíritu Santo. Eso es lo que tú vienes a llevar, Señor. Una novia palabra. Una novia que sea la imagen tuya. Por esa iglesia vienes tú, Señor. Pero hay algo en nosotros, Padre, de que anhela, desea, clama por ser esa iglesia de la cual tú hablaste, Señor. Tú dijiste cómo sería ella. Ayúdanos, Señor, te rogamos, te pedimos en esta tarde, y que estas cosas que han sido habladas las llevemos en nuestros corazones, Señor, y meditemos en ellas, Padre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.